Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Estamos pues buscando a Nietzsche, una de esas cuatro figuras cruciales en la constitución y en la configuración de las posibilidades de la cultura moderna tardía. Esos otros tres compañeros de Nietzsche en esta aventura maravillosa de exploración que nos ha deparado el pensamiento de ellos son Marx, Freud y Heidegger. Pero de momento estamos tratando de llegar a Nietzsche haciendo el pasaje de Schopenhauer a Wagner. Digamos, para despedirnos de Schopenhauer hoy, que Schopenhauer entonces considera que nosotros los humanos somos, igual que cualquier otra forma de la representación, una figura, una marioneta en manos de un titiritero que se llama la voluntad escrita con mayúscula, que no es un sujeto específico. La voluntad es una fuerza en cierta manera sin intención ni propósito, que no obedece ni al bien ni a la armonía, no hay ninguna intencionalidad. La voluntad es una fuerza que juega con la construcción de formas, pero también con la destrucción de las mismas, y eso es también lo que marcaría la experiencia humana. Por eso, en la experiencia humana, el dolor y el fracaso son infaltables, porque todo aquello que acometemos de alguna manera tenemos que aceptar, o que no alcanza la realización que anhelábamos, o que literalmente fracasamos, de lo cual entonces deriva un dolor. El dolor entonces acompaña al ser humano, estoy pensando en la perspectiva de Schopenhauer, en tanto el deseo del ser humano nunca logrará ser consumado. Por consecuencia, la única salida que le quedaría al ser humano sería la de poder entonces abandonar esa condición deseante. Eso es lo que señala porque la influencia que tuvo el budismo y particularmente la concepción del nirvana en Schopenhauer, porque esta es una propuesta de abdicación del deseo, del pensamiento, de las acciones. Es decir, si uno no desea, si uno no piensa, si uno no actúa, está garantizado que no le duele. Por eso Kant había dicho que la mejor imagen de la paz es un cementerio, de la paz pues como aquello en donde ningún tipo de dolor nos será infligido, porque en el cementerio, al no haber ninguna acción, ningún propósito, pues entonces tampoco hay ningún fracaso ni ninguna pérdida. Por eso, de alguna manera, en Schopenhauer hay una invocación hacia la muerte, no en el sentido cristiano de una muerte que sirva para poder entonces resarcirnos de una supuesta falta cometida en los orígenes. Pero igual en Schopenhauer es la muerte como una negación de la vida. Es decir, sería preferible, por ejemplo, en la mirada schopenhaueriana, la muerte, que los muertos, por ejemplo, si se levantaran del cementerio y volvieran a la vida, preferirían volver a la muerte. Invierte Schopenhauer aquello de que los vivos queremos seguir vivos y nos queremos saber de la muerte, dice él con ese tono pesimista que lo caracteriza, que si los muertos se levantaran de sus tumbas y llegaran otra vez a la vida, preferirían volver a la tumba, porque la vida es el territorio donde existe ese fracaso necesario de una voluntad que al jugar con nosotros todo lo somete a la destrucción. Lo que pasa es que veremos después cómo Nietzsche encuentra un camino explicativo que, sin desconocer que la vida está cruzada por el dolor y el fracaso, también Nietzsche señalará que esa vida, merced a la lucha y a la capacidad de enfrentar el sufrimiento, será dadora de dichas impagables. Entonces, esa condición schopenhaueriana de negación de la vida influyó poderosamente, pero siempre con matices particulares en cada uno de ellos, a pensadores, por ejemplo, como Freud, como Nietzsche, como Sartre. Y hay un pensador, pues más que un pensador, sí, un pensador en el sentido donde el arte es una expresión del pensamiento.
Y ese pensador se llama Wagner. Y la conexión de Wagner con Schopenhauer tendrá que ver con el valor que le había dado Schopenhauer a la música. Veremos eso.